Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Buenas tardes. Entonces, voy a ver cómo vamos a tener dos temas. El primero va a iniciar con normas APA, la séptima edición, y ahorita más adelante con el tema de bases de datos, más específicamente en las bases de datos que tenemos por suscripción en la biblioteca. Mi nombre es Jessica González. Acá está el correo de contacto. De igual manera, más al finalizar, se los dejo en el chat para que ustedes, si tienen alguna pregunta o alguna duda, la puedan resolver por ahí. Entonces, ¿qué son las normas APA? También si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a esto, me las pueden realizar tranquilamente, que yo se las voy a responder. Yo sé que el tema de normas APA tiene algunas confusiones, entonces este es el momento para que ustedes puedan resolver todas las cosas todas esas dudas que tienen. La APA viene de American Psychology Association. Es un grupo de psicólogos, también antropólogos y administradores que juntos decidieron establecer un conjunto de normas o reglas como para facilitar la comprensión lectora, científica o académica. Sirve más que todo como para de aspectos de forma, de estilos de los documentos científicos y académicos, pero también es más que todo como para cumplir con estos derechos de autor mediante las citas y las referencias bibliográficas. APA, como dije, es más que todo un manual, no es como algo que uno siempre tiene que llevar porque a veces hay unos aspectos que cambian, pero es un manual en el que se establecen todos estos, tanto estilos como las márgenes, estructuras de los títulos y las citas y las referencias, más que todo como para eso. Y antes de pasar como al aspecto general de APA, quiero dejar dos conceptos claros y claves, los cuales son el plagio. El plagio es copiarse literalmente de las palabras, tablas e imágenes de otras personas, haciéndolas pasar como si fueran mías, como si fueran totalmente mías, sin darle la debida mención o la debida citación a esto. Eso es plagio. El plagio se castiga tanto en el ámbito académico, ya que las universidades tienen una regla muy estricta con eso, lo cual puede llevar a la expulsión, y también por el medio legal, porque como dije ahorita, cuando uno no cita o no hace la debida mención, se está incurriendo el derecho de autor. Entonces, por el medio legal también hay como unas situaciones ahí. El autoplagio es utilizar trabajos míos que anteriormente ya haya realizado o haya hecho y hacerlos pasar como si fueran totalmente nuevos y originales en este momento, sin yo realizarme mi debida citación. Por ejemplo, yo en 2019 publiqué un trabajo que fue muy bueno, fue bastante alabado, y para este semestre necesito publicar otro trabajo que también está relacionado con eso. Si yo no le hago la debida citación a eso, así yo no me realizo mi debida citación, ahí también estoy incurriendo al autoplagio, porque yo también me tengo que citar y no puedo realizar ese tipo de situaciones. Entonces, ese es el plagio y el autoplagio. Hay que tener cuidado con esto porque recuerden que tanto por el ámbito académico como por el ámbito legal, estos dos se castigan. Ya unos aspectos generales, está el tamaño y las fuentes. APA ya cambió de la sexta a la séptima ya decidió adicionar unos más, entonces tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Modern a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucidan Sans Unicode a 10 puntos. Ya tienen estas otras 6 fuentes y tamaños que ustedes pueden escoger dependiendo ya de lo que cada uno prefiera, cuál le parezca mejor, cuál le parezca más bonito. Ya tienen estas fuentes y tamaños. Si escogieron una, tienen que continuar con esa durante el resto del cuerpo del trabajo. Es decir, no pueden ir combinando.
que empezaron con Times New Roman a 12 puntos, entonces que en la mitad pasan a Computer Model a 10 puntos, no. Si empezaron con una, tienen que continuar con el resto del cuerpo del trabajo. El interlineado es a 2.0, la alineación es a la izquierda, la sangría es en primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y la sangría francesa de 1,27 centímetros en la referencia bibliográfica nada más. Ahorita más adelante, si nos da el tiempo, podemos mirar esto acá. La numeración es al extremo superior derecho en números arábicos, es decir, 1, 2, 3, y las márgenes es a 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Ese es el aspecto general de APA, séptima edición. La portada para los trabajos. Algo que también hay que tener en cuenta es que como todavía no hay una versión oficial o una traducción oficial de APA 7, entonces ustedes van a encontrar a veces que hay otra portada que es como para trabajos o para investigaciones. Esta, la que les muestro acá, es exclusivamente para los trabajos académicos. Como dije, yo como suelo trabajar más que todo con pregrados, como ustedes, entonces esta es la portada que yo les voy a mostrar, que esta es la que les va a servir a ustedes. El orden sería el número en la página, recuerden que es al extremo superior derecho, y empieza siempre desde la portada. En la numeración siempre va a empezar desde la portada, no desde el resumen, no desde la tabla de contenido, sino desde la portada. El título del trabajo, seguimos con el autor, es decir, el estudiante, los estudiantes. Si son varios, se organizan por la inicial del apellido, es decir, alfabéticamente por la inicial del apellido de cada uno de los estudiantes. La afiliación, que es la facultad, seguido de la universidad. La materia, abajo el nombre del docente y para finalizar la fecha de entrega del trabajo. Este sería el aspecto de la portada para los trabajos académicos. Los niveles de los títulos. También hay una estructura que hay que seguir dependiendo de los niveles de los títulos que tengamos. Entonces, el primer título principal, es centrado y en negrita y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Si hay seguido, tenemos un segundo título, entonces va alineado a la izquierda en negrita y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un tercer título, alineado a la izquierda en negrita y cursiva y el texto comenzaría también en un nuevo párrafo. Un cuarto título, digamos que a veces no suele pasar tanto, pero en caso de que sí, sería con sangría de primera línea, negrita y punto final, y el texto comenzaría en esa misma línea. Un quinto título sería con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Si llegado el caso tienen un sexto, séptimo título, sería con el formato del nivel 5. En caso que tengan un sexto, o sea, 6 títulos así de seguidos, sería con el formato de nivel 5. Las tablas y las figuras. En este aspecto también cambia un poco. APA 7 decidió que solamente se van a nombrar tablas y figuras. Es decir, todo aquello que no quepa en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente una figura. Imágenes, gráficas, fotografías, todo aquello, imágenes, fotografías, gráficas, mapas, todo eso pasa a nombrarse figura. Si no cae en la definición de tabla, pasa a ser una figura. Nada más, antes se nombraba gráfica 1, o imagen 1, o fotografía 1. Ya no, ya solamente se nombran figuras. El formato de la tabla sería este, entonces para iniciar tenemos la etiqueta tabla con la numeración de esa tabla que estamos realizando en negrita. Abajo un título descriptivo en cursiva, siempre tiene que ir en cursiva.
Luego ya ponemos la tabla. Solamente se ponen líneas horizontales, ya nada de líneas verticales. O sea, solamente se marcan son líneas horizontales. Y ya finalizando la tabla, ponemos nota, la palabra nota iría en cursiva. Y ahí ponemos de dónde pueden tomar los datos, en caso de que apliquen. Si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o algo más como para darle más claridad o darle más contexto a esa tabla, la ponemos en la parte de la nota. Ahí ponen solamente menciones, aclaraciones de abreviaciones o alguna otra que sea necesario como para darle más contexto a la tabla. Este sería el formato. La figura, repito, todo aquello que no sea una tabla pasa a ser inmediatamente una figura. Imágenes, fotografías, gráficas, mapas, todo eso se nombra ya figura. Va con la etiqueta o el nombre figura, junto con la numeración también en negrita. El título de esa figura en cursiva. Allá ponemos ya sea la imagen, la fotografía, el mapa. Y también finalizando la nota. Recuerden que la palabra nota es en cursiva, y ahí se ponen menciones, aclaraciones o algún otro contexto que sea necesario darle. Si no tienen eso, entonces no es necesario poner la nota, pero vemos que muchas veces uno suele coger o tomar datos de otra parte para realizar nuestras tablas y figuras. Entonces, eso hay que darle dicha mención. ¿No tienen alguna pregunta con el formato general para continuar ya con la parte de las citas? ¿O vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, las citas es la manera de darle crédito al autor sobre aquello que yo me copié, literalmente. Y esto para evitar lo que yo les decía ahorita, el plagio, el autoplagio, así evitarnos problemas legales y académicos. Para eso son las citas. Estos eran los elementos de las citas. Sería autor, fecha y número de la página. Siempre van a ser estos tres, autor, fecha y número de la página. Siempre se van a utilizar estos tres elementos en las citas. Hay ocasiones en las que puede que cambie un poquito, pero en su mayor parte, las citas siempre van a tener estos elementos. Existen tres tipos de citas. Cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego exactamente, y se divide en cita corta y cita larga. Está la paráfrasis o el parafraseo, que es aquello que yo con mis propias palabras copio la idea de alguien más. A pesar de que yo esté copiando con mis propias palabras, es la idea de otra persona, a eso también yo tengo que darle la debida mención por medio de la cita. Y el tercer tipo es la cita de cita, que es una mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. La información o los elementos o el orden de los elementos, es decir, el orden de estos elementos de las citas va a depender del énfasis en el que cada uno realice. Tenemos énfasis en el autor y énfasis en el texto. Ustedes pueden realizar cualquiera de estos énfasis, esto ya depende de cada uno, de cómo estén trabajando su documento. Y el énfasis en el autor es cuando, por ejemplo, tenemos un documento de un autor que es muy famoso, que es muy reconocido en el área, que ha sido citado muchas veces, que se ha ganado hasta premios, es decir, que es literal así súper reconocido, y yo le quiero dar énfasis a él, a que fue él que me dijo eso. Entonces ahí yo haría énfasis en el autor. Énfasis en el texto es cuando, digamos, ya no importa tanto quién lo dijo, sino más bien lo que dijo. Entonces sí sería más énfasis en el texto, o sea, que yo quiero darle más relevancia a la cita y no tanto al autor. Como dije, ya cada uno va mirando qué énfasis va realizando en cada una de sus citas, dependiendo si el autor es más reconocido o si más fácil quieren mirar más parte de la cita en vez del autor.
Entonces acá tenemos un ejemplo de la cita textual o directa. Estas son cortas y largas. La corta es de menos de 40 palabras y con un énfasis en el autor. Entonces aquí yo le estoy dando fuerza a este autor. Entonces lo pongo primero a él, el apellido o los apellidos, entre paréntesis el año, cierro, abro comillas, pongo la cita de menos de 40 palabras, cierro comillas y al finalizar desde esas comillas pongo entre paréntesis el número de la página identificándolo con P. P punto y ese número de la página de donde yo saqué la cita. Y cuando cierro este paréntesis pongo un punto y ya continúo con mi idea o ya en un párrafo aparte si deseo. Cuando es énfasis en el texto, entonces inicia con la cita entre comillas, cierro las comillas y al finalizar la cita abro paréntesis, pongo el apellido del autor, coma, el año, coma y el número de la página y ahí cierro paréntesis. Miren que el orden de los elementos es diferente cuando hacemos énfasis ya sea en el autor o en el texto. En el autor primero va el apellido, seguido el año y al finalizar de la cita el número de la página, mientras que cuando estamos haciendo un énfasis en el texto, es decir, en la cita, el autor junto con el año y número de la página van a finalizando esa cita entre paréntesis. Así iría ese orden de los elementos. Cuando es una cita larga, es cuando es más de 40 palabras. Acá tenemos un ejemplo con énfasis en el autor. Entonces, van los apellidos o el apellido, entre paréntesis el año, 2 puntos. Que estos 2 puntos es importante ponerlos porque es como darle el paso a la cita que voy a realizar. En un párrafo aparte, 5 comillas con sangría en toda la cita de 1,27 centímetros y también utilizando un interlineado 2.0 como el resto del trabajo, va la cita de más de 40 palabras. De nuevo, en un párrafo aparte, 5 comillas, sangría de 1,27 centímetros y interlineado 2.0 se pone esa cita. Al finalizar la cita, pongo un punto, abro paréntesis y el número de la página o páginas. Como pueden ver, acá estoy utilizando un PP. Ese PP solamente se utiliza cuando la cita está dividida en 2 páginas. Es decir, que la cita empezó finalizando la página 102 y terminó empezando la página 103. Se divide en 2 páginas esa cita, entonces ahí pondría PP. Allá estoy diciéndole a la persona que está leyendo mi documento que la cita está en la página 102 y en la página 103. Esa sería la forma de identificar ese PP. Pues normalmente, casi siempre la cogemos de una sola página, entonces solamente sería P. Cuando es énfasis en el texto, entonces en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros, al finalizar un punto, abro paréntesis, el apellido de los autores, autor, coma, año, coma y el número de la página. Y ya cierro paréntesis. Este sería la cita textual, tanto larga como corta y con cada uno de los énfasis. El parafraseo o paráfrasis, recuerden que a pesar de que ustedes estén haciendo con sus propias palabras, necesitan darle nuevamente la debida mención a ese autor que ustedes están copiando. Entonces, acá estamos con un énfasis en el autor, el apellido o apellidos, el año entre paréntesis y ya pongo con mis propias palabras lo que dijo Tale. Con énfasis en el texto, con mis propias palabras, sin comillas. Cuando estoy parafraseando no se ponen las comillas, a pesar de que sea una cita, a pesar de que sea larga o corta la cita, no se pone las comillas. Al finalizar,
el apellido, coma, el año y en caso de que sea necesario el número de la página. Se están parafraseando una página en específico, un párrafo en específico. Acá no puse el ejemplo porque muchas veces solemos parafrasear, digamos, de forma repartida. O sea que primero fue en la página 5 y luego completé parafraseando con algo que el autor dijo en la página 10. O sea, cuando estamos así como muy repartidos, en la paráfrasis no se pone el número de la página, pero si ustedes ya están parafraseando, ya sea una página en específico, un párrafo en específico, ahí sí es necesario poner ese número. De resto no. La cita de cita, la cita de cita es una mención de la cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo tengo mi texto original, o sea, el que yo estoy leyendo acá. Digamos, en este caso es Torres. Y Torres citó a Sánchez y a mí me gustó, fue lo que dijo Sánchez. Entonces yo tengo que hacerle la cita a Sánchez, pero utilizando a Torres. Este tipo de citas, lo más recomendable es no usarlas mucho, ya como dejarla ya como de último lugar, porque si ustedes tienen la oportunidad de encontrar el artículo principal, es decir, de Sánchez, y utilizarlo muchísimo mejor. En esta cita lo mejor es como no utilizarla, o sea, utilizarla lo menor que puedan. Esto ya, digamos que uno ya recurre a este tipo de citas cuando ese documento que yo necesito ya no aparece por ningún lado, digamos que es un documento más bien viejito, que se publicó por allá en 1900 y algo, y se encuentra en una biblioteca aquí bien lejos, o en un centro de documentación bien lejos, y no puedo acceder a él, entonces ahí sí ya pasaré yo a hacer la cita de cita. Pero digamos que ahora con todas estas facilidades del internet es más fácil encontrar esos documentos, entonces si pueden acceder a él, muchísimo mejor, a utilizar a Sánchez en vez de hacer esto. En caso de que no puedan, entonces el formato sería poner el apellido de la persona que yo estoy utilizando la cita, abro paréntesis, esta es una cita corta, pongo la cita de Sánchez, y al finalizar, abro paréntesis, pongo como se citó en Torres, Torres es mi documento original, coma, 2008, que es el año de Torres, coma, y el número de la página. Así iría lo de la cita de cita, con un énfasis en el autor. Ya en un énfasis en el texto pongo la cita, también es una cita corta, este formato funciona igual si es una cita larga, que sería entonces en un párrafo aparte. Tavares, que es el dueño de la cita, 2002, que es el año de Tavares, como se citó en Torres, recuerden que Torres es el documento que yo estoy leyendo y Torres fue que citó a Tavares, 2008, año de Tavares, y la página, que es el número de la página en la que Torres citó a Tavares. Este sería el formato de esa cita de cita, pero de todas formas, siempre recurrir al documento original, en este caso Sánchez y Tavares. Ya otros tipos de citas o digamos situaciones particulares que puedan suceder es si ustedes tienen varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, un ejemplo, Gómez publicó en febrero, pero volvió a publicar en julio. Entonces yo estoy utilizando esos dos trabajos del mismo Gómez, Gómez es el mismo autor, y los publicó ambos en 2015, uno en febrero y otro en julio. Yo lo que hago es identificarlos con A, de la del año, una A, B, en caso de una C, se pondrá C o D. Así, Gómez vuelve a publicar en agosto y luego en noviembre, entonces sería C y D. Esa es mi forma yo de identificarlos de que son diferentes. A pesar de que son el mismo autor y el mismo año, son diferentes trabajos, A y B. Cuando son diferentes autores, pero tienen el mismo apellido, yo los identifico con la inicial del nombre de cada uno de ellos.
De nuevo, si yo estoy utilizando dos trabajos, pero ambos se llaman o tienen apellido Vargas, yo les pongo la inicial del nombre en las citas a ellos. En las citas siempre se suele utilizar el apellido. O en este caso, si es necesario identificarlos con la inicial. Cuando no hay autor, esto suele pasar a veces en las páginas web, que miramos una página, un blog o cualquier otra cosa, y no encontramos el autor por ningún lado, entonces ahí ponemos el título, entre comillas, de lo que yo estoy leyendo. Entre comillas, ponemos el título de lo que yo estoy leyendo en esa página web. De igual manera, si ustedes ven que algo no tiene un autor, es mejor desconfiar de eso y dirigirme a las fuentes que sí tengan autores y demás, como datos básicos para uno saber si lo que va a empezar a leer, si es bueno o no. Las obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo. Entonces, si ustedes ven que un artículo o una noticia tiene o está firmada por anónimo, se respeta eso, solamente se pone anónimo, normal. Si no tiene fecha, entonces se identifica con las siglas S.F. que significa sin fecha. De nuevo, si no tiene fecha, S.F. Si no tiene página, se diferencia en las citas con par, es decir, el número del párrafo que yo saqué la cita, PARR, y el número de ese párrafo. Si yo, digamos, si mi cita está por allá en el último, me toca contar desde el primer párrafo en el que empezó el texto hasta llegar a la parte, al párrafo que yo saqué esa cita, y poner par y el número de ese párrafo. Que sería como la forma de solucionar ese tipo de situaciones que pueden pasar. Ya tenemos este cuadrito en el que está como la regla de los autores según el número. Esto solamente aplica para las citas. Ahorita vamos a ver que hay otro cuadrito que es para las referencias. Este solamente es para las citas. Entonces, cuando tenemos un documento de un solo autor, normal, ponemos el apellido o los apellidos del autor, el año, cuando se énfasis en el texto, el apellido, el año y el número de la página. Cuando son dos autores, ponemos ambos apellidos de los dos autores y los separamos por una letra I sí normal. De igual manera, si es un énfasis en el texto, los dos, Londoño y Bedoya, año y número de la página. Cuando tenemos documentos que son ya 3 o más autores, ponemos el apellido del primer autor y seguido et al. Punto. Et al significa y otros. Ya con este et al ya le estoy dando a entender a la persona que está leyendo que son 3 o más autores. Cuando se énfasis en el texto, el primer apellido, et al, punto, coma, el año, coma y el número de la página. Cuando son autores corporativos con abreviación, en la primera cita se pone el nombre completo, entre paréntesis, la abreviación de esa organización o ese autor corporativo seguido del año, y cuando es con énfasis en el texto, entre paréntesis, el nombre completo, corchetes, la abreviación, coma, el año y el número de la página. Esto en la primera cita. A partir de la segunda cita en adelante, seguimos utilizando un autor corporativo con abreviación. Yo ya puedo poner la abreviación normal. Esto solamente funciona o aplica cuando son autores corporativos, es decir, organizaciones, entes gubernamentales, empresas que son muy reconocidas internacionalmente o nacionalmente por esa abreviación. Solamente cuando sucede ese caso, que son muy reconocidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional por la abreviación. Si no son tan reconocidas, digamos que son más reconocidas a nivel departamental o por acá, entonces es mejor
no utilizar la abreviación y ponerlos tanto en la primera como en las siguientes citas con el nombre completo. Como en este último caso, o sea, hacer de cuenta que son autores corporativos sin abreviación. Un ejemplo, yo sé que el Tecnológico de Antioquia se identifica por TDA, pero digamos por allá, no sé, Córdoba, Barranquilla, no conocen o identifican bien que el TDA se refiere al Tecnológico de Antioquia. Entonces, cuando eso pasa, es mejor siempre ponerlos con el nombre completo, sin la abreviación. Ya acabo con la parte de las referencias. ¿No tienen alguna pregunta con las citas? ¿Algo que se le haya generado? ¿Alguna duda? Estamos bien. Sí, listo. Gracias. Entonces, la referencia. Gracias. Gracias. El título de referencias. No bibliografía, no referencias biográficas, solamente le pone referencias. Debe estar centrado y en negrita y sin mayúscula sostenida. Digamos que la primera palabra, la primera letra de referencia de ERE sí va así, pero el resto con minúscula. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo en el cuerpo del trabajo, tengo que referenciarlo sí o sí, ahí en la parte de las referencias, y si yo voy a referenciar algo, es porque ya anteriormente lo cité. Digo esto claro porque a veces, digamos que tenemos un documento en el que nos guiamos, ¿cierto? En el que digamos como que este me puede servir, pero no cogí ninguna cita, no parafraseé algo, tampoco utilicé cita de cita, o sea, no, digamos que solamente sirvió como guía, entonces eso no hay que referenciarlo, porque como dije, no lo cité, no parafraseé, no utilicé cita de cita, entonces eso no, ese documento no. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias, como saber, el elemento principal es el apellido, o sea, todas las referencias siempre van a entrar por apellido, y eso estar alfabéticamente ordenado. Álvarez, Bedoya, Carmona, Córdoba, Duarte, ¿sí? Siempre estar alfabéticamente ordenado. Como dije ahorita, se utiliza una sangría francesa de 1,27 centímetros. El interlineado también es 2.0. Hay algo que se me olvidó, que pase por alto. Como dije, el interlineado siempre va a ser 2.0, durante todo el cuerpo del trabajo. La única parte en la que este interlineado cambia es en las tablas. En las tablas sí ya se puede utilizar un interlineado sencillo, pero también se utiliza el mismo tipo de fuente y tamaño que utilizaron en el cuerpo del trabajo. Porque digamos que a veces utilizan tablas muy grandes, entonces que para no tener como tanto espacio, digamos que en el cuerpo del trabajo se utilizaron también Roman a 12 puntos, entonces que esa tabla la quieren poner más chiquita, entonces utilizan Arial a 11 puntos o Lucía Sanz a 10 puntos. Eso en las tablas no puede pasar, o sea, se utiliza el mismo tipo de fuente y tamaño, pero con un interlineado sencillo. Ya ahora vuelvo acá con las referencias y ya se eliminó el recuperado de, que antes poníamos recuperado de y poníamos el enlace, ya esa palabra recuperado de ya no va, ya va el enlace directo, al igual que el DOI. O sea, ahorita como vamos a ver en la parte de bases de datos, hay artículos que tienen DOI, entonces siempre a esos artículos que tengan DOI hay que darle más relevancia en vez del enlace. Y también se ponía DOI, 2 puntos, y el enlace del DOI. Ya eso también se eliminó, esa palabra DOI 2 puntos también se elimina, tanto recuperado de como DOI. Ya los elementos, como dije, el primer elemento es el autor, que inicia siempre, va a iniciar por el apellido, excepto cuando son autores corporativos, como ahorita vamos a ver. Entonces el primer elemento es este, autor. Seguimos con fecha, título y la fuente. Van a ser esos 4 elementos. Autor, fecha, título y fuente. Ya tenemos esta tablita, que es la tabla, dependiendo de la cantidad de los autores en las referencias.
No se pueden confundir con esta, que solamente funciona para las citas, porque de 3 o más autores se pone solamente el primero y luego el tal. En las referencias ya cambia eso. Entonces, cuando tenemos un autor normal, el apellidos, coma, la inicial del nombre, punto. Es decir, apellido, coma, inicial del nombre, punto. Cuando son de 2 a 20 autores, se ponen todos los autores. Si yo tengo un documento, también a veces suele pasar como con cartillas o algo así, que son documentos muy poco comunes, pero también suelen pasar, y tengo 15 autores ahí, tengo que ponerlos los 15. Por apellido, coma, inicial del nombre. Y el último lo separo o lo diferencio por una I, en este caso I, Serna Fuentes, C, punto. Siempre cuando son 20 autores. Hola, Víctor, dime. Cuando yo cojo una bibliografía de internet que es como información y la información no es un autor, una persona, sino como un link, un número, un nombre, una página de internet, ¿cómo lo puedo referenciar? O sea, cuando no tienes autor. Sí, señora, y es, por ejemplo, un link de una página de internet. Bueno, acá ya me adelanto. Como ves aquí, es que el cuarto es cuando no tenemos autor, como que en ese caso tú no encuentras el autor, o sea, no es una persona, pero tampoco es un ente corporativo. Entonces, eso lo iniciamos con el nombre completo de lo que yo estoy leyendo. Así iría tanto la cita como la referencia. Siempre que ustedes no vean que tiene como un autor, iniciaría con el nombre completo de lo que estoy leyendo. Pero acá hago como la aclaración, que es mejor no utilizar tanto esas páginas que digamos que no tienen como el autor corporativo o el autor ahí claro, porque no sabemos bien quién la escribió, o sea, no sabemos la autoridad de esa persona. Puede que cualquiera lo haya hecho, entonces no es como muy claro. Pero en ese caso, si no tienen, o que si les sirva y ven que es bueno, y que lo que está ahí sí está confirmado, entonces eso entraría por el nombre de lo que yo estoy leyendo ahí. Ya en esta otra parte, que es cuando son más de 20 autores, entonces irían los 19 primeros, y ese 19 hago una coma, 3 puntos suspensivos, y pongo el autor, pongo el último autor que aparece ahí. Es decir, si yo tengo un documento con 21 autores, pongo los 19 primeros y seguido me salto el número 20 y paso inmediatamente al autor número 21. 3 puntos suspensivos y el autor número 21. No importa que me haya saltado el número 20. Así fue como lo dijo APA, entonces eso no importa que no me da pesar, no. Se salta el número 20 y pasamos al número 21. De igual manera, si tengo autores, tengo 23, me salto el 20, 21, 22 y paso inmediatamente al autor número 23. Si no tienen autores, como les dije, se iniciaría por el nombre de lo que estamos leyendo. ¿Está, Víctor? Digamos que lo que está leyendo dice algo sobre... ¿Qué más o menos diría lo que tienes ahí? Para ayudarte de una vez que estamos en este espacio. ¿Cómo inicia el documento que estás leyendo? No, fue algo que se me ocurrió. Ah, bueno. Bueno, entonces en ese caso iniciaría así, como por ejemplo, si acoso escolar en los colegios de Medellín, entonces se inicia con el nombre de lo que estoy leyendo, no de la página web, no, ahí no puede, sino solamente el nombre. Ya con el autor corporativo, que sí está reconocido, Alcaldía de Medellín, no sé, Gobernación, Organización Mundial de la Salud, el DANE, el departamento, bueno, esos, cuando son autores así, se pone el nombre completo. Hay ocasiones en las que hay que hacer aclaraciones,
a ese autor corporativo. Por ejemplo, acá tengo Secretaría de Educación, es decir, yo utilizo un documento de la Secretaría de Educación, pero todas las alcaldías tienen Secretaría de Educación. Entonces yo tengo que hacer la aclaración ahí de qué alcaldía pertenece. La alcaldía de Medellín, de Bello, de Itagüí, de Barranquilla. ¿Okay? Tengo que hacer ese tipo de aclaraciones. Solamente con los autores corporativos son de manera como muy general y puede haber confusiones. Ya los otros elementos que son fecha, título y fuente. Cuando hacen falta elementos, o sea, cuando lo que estoy leyendo le hacen falta elementos, entonces la solución iría de esta forma. Cuando no tiene autor, hola, ahorita vamos a ver el ejemplo de algunas referencias, entre ellas la de la parte de los videos Vanessa. Cuando no tiene autor, de nuevo, iniciaría por la parte de título, punto, fecha, entre paréntesis, punto y el número de la fuente. Cuando no tiene fecha, se pone el autor, entre paréntesis, lo que le muestro ahorita, ese punto F punto que significa sin fecha, punto, título, punto y el número de la fuente. Cuando no tiene título, autor, entre paréntesis la fecha, en corchetes una descripción breve de la obra, es decir, de lo que yo estoy leyendo, tiene que ser corta, preferiblemente que no supere más de las 20 palabras, cierro corchetes, punto y la fuente. Cuando no tiene autor o fecha, se inicia por el título de lo que estoy leyendo, entre paréntesis, ese punto F punto, punto y la fuente. Cuando no tiene autor o título, inmediatamente entre corchetes se pone la descripción breve de la obra, de nuevo que no supere más de las 20 palabras, de lo que yo estoy leyendo, cierro corchetes, punto, entre paréntesis la fecha, punto y la fuente. Cuando no tiene fecha o título, entonces el autor, entre paréntesis ese punto F punto, la descripción breve de la obra, seguido de la fuente. Esta sería la tabla en caso de que alguno de estos elementos haga falta, como que de esta forma irían las referencias. Ya algunos ejemplos, uno de los más comunes. Entonces empezamos con la de los libros. Un libro impreso sería el apellido, coma, la inicial, entre paréntesis, el año, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial. Acá tenemos un ejemplo. Herrera Cáceres, coma, iniciales, Rosillo Peña, coma, M, de paréntesis la fecha, el título del libro en cursiva, punto y la editorial. Cuando es un libro electrónico, va igual. Apellidos, iniciales, año, título del libro en cursiva, la editorial y la URL o DOI. De nuevo, ya no se utiliza el recuperado DOI, entonces eso no va ahí, ya solamente se pone la URL directa. Cuando son libros con editor, es decir, que el editor, o sea, no, que el editor aparece como si fuera el autor, entonces el apellido, las iniciales, entre paréntesis, ED significa editor, esta es la forma en la que yo hago la aclaración de que es el editor, punto, el año, punto del título en cursiva, la editorial y la URL en caso de que aplique. Cuando es un capítulo de un libro, esto ya también va diferente, entonces el apellido y las iniciales del autor del libro, el año, el título del capítulo normal, o sea, del capítulo de la entrada, punto en, este en es importante ponerlo, en las iniciales y el apellido del editor. Cuando es un capítulo del libro se le agrega esta parte que es en, iniciales, apellido y entre paréntesis ED, que es editor, el título del libro en cursiva,
y entre paréntesis, ahí seguido, el número de las páginas de ese capítulo o de la entrada. ¿Hola? Punto seguido de la editorial. Así iría cuando es un capítulo de un libro. Cuando son referencias de artículos, como que también es uno de los más comunes, entonces el apellido, las iniciales, si son 2, me ponen que cuando son de 2 a 20, se ponen todos y los separo por una I. El año entre paréntesis, el título del artículo, punto, el título de la revista, coma, el volumen en cursiva, o sea, tanto el título de la revista o el nombre de la revista va en cursiva, ponemos una coma y el volumen también iría en cursiva. Abro paréntesis ahí inmediatamente, el número de la revista, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas, sin la distinción P o PP, solamente se pone el número. Como podemos ver acá, entonces castaña de naranjo, las iniciales, el año, el título, el artículo normal, la revista va en cursiva, el volumen de la revista también va en cursiva, entre paréntesis el número y 4555, que es el número de páginas de ese artículo, sin la distinción P o PP. El artículo en línea va igual, apellidos, iniciales, año, título del artículo, el título de la revista junto con el volumen en cursiva, el número, las páginas y la URL doy. Y ahorita en las bases de datos vamos a ver que siempre va a ser preferible darle la más relevancia al DOI que a la URL cuando ese artículo lo tenga. Si no lo tiene, entonces sí ponemos la URL, pero si no, ponemos el DOI. Cuando son tesis, entonces cuando es una tesis impresa, apellido, iniciales, año, el título de la tesis va en cursiva, entre corchetes ponemos es una tesis de maestría doctoral, coma, seguido del nombre de la institución. En este caso también Castaño Hernández, iniciales, año, el título de la tesis en cursiva, entre corchetes, que es una tesis de maestría, coma, seguido de la institución, que es Tecnológico de Antioquia. Qué pena, ¿me podrías dejar ver la anterior? No la alcancé a... Claro que sí, mírala. De igual forma, nosotros desde la biblioteca tenemos un canal de YouTube en el que subimos todas las capacitaciones, en el cual va a estar también subida esta. Entonces, ahorita les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan volver a revivir esta capacitación, tanto como otras que se han hecho. Ok, mil gracias. Listo. Voy a continuar. Entonces, ya con esta referencia en tesis en línea, va casi igual. Apellidos, título en cursiva, corchetes es una tesis maestra doctoral, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de las bases de datos o repositorio. También ahorita, en la parte de bases de datos, vamos a ver que muchas bases de datos tienen tesis. Entonces, si ustedes sacaron o referenciaron alguna tesis de ahí, tienen que poner el nombre de esa base de datos de donde sacaron esa tesis. ProQuest, EBSCO, Dialnet, Cielo, cualquiera de esas bases de datos o cualquier otra que ya nos sacó la tesis. O si lo sacaron de un repositorio institucional. Los repositorios institucionales son donde, que es el lugar en el cual se ponen o se albergan todas aquellas trabajos de grados y tesis de una institución. En este caso, repositorio digital TDA, punto, seguido de la URL de esa tesis. Así de esta forma la tesis, de la referencia de tesis. La referencia de periódicos, acá ya cambia algo que es la fecha. Entonces tenemos apellidos iniciales, fecha, ya no solamente va el año, también va año, día y mes, el título del artículo del periódico, punto, el nombre del periódico en cursiva,
coma, seguido de la página, de nuevo sin la abreviación P o PP, solamente el numerito. Cuando es un periódico en línea, casi igual, apellidos, iniciales, la fecha, año, día y mes, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva, movemos acá el colombiano, punto, la URL. Esta sería la referencia de los periódicos. Cuando es una página web, el apellido, iniciales, también acá ya también cambia, ya es año, mes y día. Los periódicos utilizaban día y mes. Acá utilizamos año, mes y día, año, coma, mes, abril y día, que sería abril 7. El título en cursiva de lo que yo estoy leyendo, el nombre del sitio web, ahí sería el nombre, digamos, de la página, punto, la URL. Entonces, Tecnológico de Antioquia, año, mes y día, el título en cursiva, punto, otro nombre del sitio web, que es el Tecnológico de Antioquia, porque el Tecnológico de Antioquia es el autor de eso que yo cité, es el autor corporativo. Y la URL. Como pueden ver, cuando tengo todos los elementos de una página web, el título va en cursiva. En caso de que ustedes estén con una página web que no tenga ese título, perdón, que no tenga ese autor, ni personal ni corporativo, entonces recuerden que si no tiene autor, el título pasa a cumplir el lugar de ese autor. Y en este caso, ya este título no va en cursiva, sino que ya va normal. Porque de nuevo, pasaría a cumplir el rol de autor, entonces se le quita la cursiva a ese título. Digamos que iría como comunicado y digital politda. Allá ponemos la fecha, el nombre del sitio web y la URL. En caso de que esa página web no tenga autor. La referencia de videos de YouTube o cualquier otra parte donde ustedes miren los videos, porque en general casi siempre van a ser YouTube. La pregunta para Vanessa era entonces el apellido y las iniciales de la persona o dueño del canal, la fecha que también va año, mes y día, el título del video en cursiva, entre corchetes hago la aclaración que es un video, esto tengo que ponerlo, esto entre corchetes, que es un video, punto el nombre del sitio web, punto la URL. Es decir, el nombre del sitio web sería YouTube o cualquier otro sitio web en el que ustedes utilicen o vean sus videos. Ahí iría eso. Como acá, que el dueño del canal sería Capacitaciones en las Bibliotecas, TDA, año, mes y día, el título del video, entre corchetes, la distinción que es un video, punto, YouTube y la URL. Esta sería la referencia para tanto videos en YouTube como otro lugar en el que ustedes estén realizando los videos. Las redes sociales, APA 7 decidió ya incluir la referencia y las citas para redes sociales. Esto antes no lo tenía APA 6 porque digamos que APA 6 era un poquito más viejita, entonces no está como tan actualizada. Y ahora sí ya se incluye las redes sociales. Entonces iría de nuevo apellido, autor, coma, inicial, punto, entre corchetes y también poniendo el arroba, el nombre del usuario, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook. Cierro corchetes, de nuevo sería la fecha completa, año, mes y día, entre paréntesis eso, punto, el título o descripción del contenido con un máximo de 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto, y la URL. Otra vez, el apellido, como que en este caso, el autor es un autor corporativo, el Tecnológico de Antioquia, entre corchetes, el nombre del usuario, incluyendo el arroba de él, es decir, también arroba Tecnológico de Antioquia, cierro
punto año, mes y día, entre paréntesis. El título, la descripción del contenido, o sea, tiene que ser corta, no puede ser las 20 palabras, porque digamos que estamos viendo en Instagram o en Facebook una imagen, una fotografía, y nosotros decidimos utilizar esa fotografía en nuestro cuerpo de trabajo y la citamos. Entonces, esa fotografía, digamos, no tiene un título o el autor no le puso un título claro o clave. Entonces, yo lo que tengo que hacer es describir eso de manera corta, en cursiva. Punto el nombre de la red, que sería Instagram, o Twitter o Facebook, y la URL. Este sería el orden de los elementos cuando estamos referenciando, citando las redes sociales. Ya las referencias legales, estas dos son digamos, las más comunes. Entonces tenemos la Constitución, que sería el nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, utilicen un artículo, la fecha de promulgación, sin paréntesis, en paréntesis iba el país, es decir, el país de esa Constitución. Si es una ley, entonces el número de año de la ley, punto del asunto, la fecha de promulgación y el número en el diario oficial. Digamos que ese número de diario oficial es algo que tienen casi todas las leyes, que eso vaya ahí en alguna parte, y se identificaría con DO y luego el número de diario oficial. Digamos que estas fueron como las referencias más comunes. ¿No tienen alguna pregunta con alguna de estas referencias? O si les surgió alguna duda con las citas, o el elemento o el aspecto general. No. De igual manera, esta grabación va a estar subida en el canal de YouTube, que ahorita más tarde les voy a pasar por si desean volverla a ver. Y acá voy a compartir un momento mi pantalla para ya mostrarles un archivo en Word. No sé si, ahí sí lo pueden ver, ahí sí se ve la pantalla compartida. Sí. 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 Muy bien. Entonces ya como para retomar o hacer de manera un poquito más dinámica, ustedes pueden participar. Acá tengo un documento, tengo algunas citas y empezamos con esta parte del título. No sé si recuerden más o menos cómo iría el título principal del trabajo. No sé si alguien lo recuerda, cómo iría este título. Recuerden que APA tiene una estructura para los títulos. Entonces, ¿cómo iría este título principal? No, nadie se acuerda más o menos cómo iría. Iría como encabezado y centrado en negrilla. Ajá, eso, muy bien. El título, también no sé si, creo que no lo mencioné, este título principal no va en cursiva, no va en mayúscula, no va en mayúscula sostenida, entonces lo que yo tengo que hacer es ponerle, de esta forma iría, centrado y en negrita. Ya si tienen un segundo título, recuerden que o sea, son en sí 5 títulos, ¿cierto? Son 5 títulos principales. Entonces, si ya tienen un segundo título, va centrado, pero más alineado a la izquierda, en negrita. Si es un tercer título, también centrado, perdón, alineado a la izquierda, en negrita y cursiva. Y cada uno de estos empieza el texto en un nuevo párrafo. Y comienza... Eso. Y si comienza cada uno en un nuevo párrafo. Si ya es un cuarto título, un quinto, no es algo muy común, pero en caso, entonces, diría, con sangría de primera línea. Las primeras líneas se realizan por este lado, de igual manera ahorita les voy a mostrar. Por acá, primera línea de 1,27 centímetros, así.
Y acá se iniciaría el párrafo de forma normal, estás quitándole todo esto. De igual manera, digamos que un cuarto o quinto título no es tan común, pero ya sé más o menos cómo iría lo de los niveles. Ya la sangría de primera línea, ya siempre que ustedes empiecen un nuevo párrafo, siempre hay que ponerle esa sangría de primera línea. También por este lado, párrafo, acá, miren que dice sangría, esto solamente con el formato de Word. Ya con el formato de Drive o cualquier otra plataforma que ustedes utilicen para realizar sus trabajos, nada más que ellos ya tienen como otras herramientas o no es como tan así. Acá les estoy mostrando solamente con Word. Entonces ponemos primera línea, él automáticamente me arroja a mí siempre 1,25. Y es porque creo que APA 6 tenía 1,25, 1,27. O sea, eso como que tenía esas dos opciones. Ya esta se ya definió que solamente es con 1,27 centímetros. Entonces yo le doy a aceptar y ya ahí me está corriendo esa primera línea. También pasaría acá. Digamos que yo quiero seleccionar entonces varios párrafos. Primera línea. Y 1,27. Miren que ya lo que está haciendo es ponerme esa primera sangría en todos los párrafos. Siempre tiene que ir así. Aunque sería como el orden de o el formato del aspecto general de APA. Ya tienen varias. Hola, dime. Hola, mira, lo que pasa es que yo tengo una pregunta con respecto al título principal. Dime. Primero, ¿cada palabra en su inicio tiene mayúscula o no? Sí, sí. Cada palabra en su inicio tiene una mayúscula. Espérame un momento. Incluyendo el D. ¿El qué? Pues el de los conectores No, por perdón, ejemplo. me confundí. No, solamente es al inicio de esto, de la primera palabra. Solamente sería mayúscula. El resto no. El resto diría así. De todas formas, APA solamente es un manual. Si es una norma y todo lo demás, ya se llama normas APA séptima edición, pero es un manual. O sea, tampoco es que algo que sea súper estricto. Entonces, posiblemente algunos profes decidan que más bien este título sí sea en mayúscula sostenida. Pero APA dice que esto no va en mayúscula sostenida, solamente esta primera inicial. De igual manera con todas. Ya si el profe... Hola. Pero yo no me refería a lo de mayúscula sostenida, sino a por cada palabra, o sea, al inicio de No, cada palabra de... no, iría normal, iría sin minúscula. Listo, muchísimas gracias. Dale, ay, creo que alguien levantó. Rebeca, dime. ¿O fuiste la pregunta? Sí, fui la de la pregunta yo. Bueno. Dale. Listo, porfa, sí, como en ese momento estoy compartiendo pantalla, entonces sí, mejor hacerla de manera, pues, hacer las preguntas así por micrófono, por. Listo. Recuerden que tienen otros estilos de normas, Time New Roman, Arial, Calibri, ya sea que ustedes escojan. Y toma, que sí, creo que esta sí les pueden mandar. Yo se las mando al profe. O no, por medio de la evaluación. Ahorita les voy a pasar la evaluación. Creo que ahí en la evaluación me arroja los correos electrónicos de ustedes. Entonces, a las personas que tienen la evaluación, les voy a mandar las diapositivas. Entonces, ahorita más tardecito. Listo. Ya acá tenemos una cita. Recuerden que es sin fecha. Es una cita corta de menos de 40 palabras, el número de la página y punto, y acá ya continúo con mi idea. Sería de esta manera. Esa sería una cita corta con énfasis en el autor. Y miren que siempre van a tener 3 elementos: autor,
año, fecha y el número de la página, y cada uno de estos elementos es diferente dependiendo del énfasis que se realice. Ya ustedes miran qué énfasis les gusta más. Si siempre quieren darle fuerza al autor, entonces realizan siempre énfasis en el autor. Si no, más bien no tanto, entonces ya hacen un énfasis en el texto, como en este caso, que los elementos van finalizando entre paréntesis, apellidos, año, el número de la página. Van a estar así. Siempre en comillas, cuando es menor a 40 palabras. En este caso, tengo una cita larga. ¿Alguien me recuerda cómo iría esa parte de las citas largas? Sí, o... Entonces va en un párrafo aparte, los 2 puntos, en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27, digamos que en este caso, yo lo que hago, selecciono esto, como no me da para todo el párrafo, entonces, primera línea lo pongo 1,27 centímetros, y ya estas otras, ya con la parte creo que es el tabulador, con las 2 flechitas que van como para diferentes lados, organizo el resto de las citas, porque cuando hago esto solamente me la pone en la primera, y organizando sería así, de 1,27 centímetros en toda la cita, sin comillas, y también con un interlineado 2.0, como estoy utilizando acá, se pone la cita. Esta es otra. Este ya es con un énfasis en el texto. Pues también utilizo más, selecciono primera línea. Y de esta manera lo organizo. Y acá tengo los elementos de esa cita, con énfasis en el texto. Y acá vemos que no es, ya acá yo no puedo continuar con mi idea. Yo voy a continuar, ya no es necesario poner un punto final a esta, porque acá ya lo tiene. De esta manera yo ya utilizo, continúo con mi idea. Y así sería, digamos que como el orden de eso. En este caso, tengo una cita de cita. Entonces yo estoy leyendo Uribe Tirado y a él cito a Shapiro y a Hughes. Y yo, lo que yo necesito o me gustó fue la cita de ellos. Entonces, Shapiro y Hughes, el año de estos dos, de las 2 personas, de los 2 autores. Esto es una cita corta, entre comillas. Pongo la cita y finalizando, como se citó en, esto siempre hay que ponerlo, recuerden siempre, como se citó en Uribe, que es mi documento original, 2009, que es el año de Uribe, y la número de la página que fue donde Uribe citó a Shapiro y Hughes. Ya la parte de la referencia, recuerden que siempre va a ser referencias, no referencias biográficas, centradito también, en negrita, y esta sería mis referencias. Tiene que ir ordenado alfabéticamente, a pesar de que ustedes utilicen también autores corporativos, esos autores corporativos también tienen que ir ordenados alfabéticamente. Es decir, si yo por acá cité a la gobernación, entonces esto iría así. En la opción de... Ok, claro está, la G va primero que la N. Y esta va con una sangría
francesa también de 1,27 centímetros. Entonces, por este lado, también por una parte, me aparecen las dos. Primera línea, sangría francesa. Cuando hay sangría francesa, lo acomodo también a 1,27 centímetros de aceptar. Y ya lo que está haciendo es aplicármela a partir de la segunda línea. Esta es la sangría francesa. La aplica a partir de la segunda línea de las referencias y solamente va en las referencias. En este caso, esto es un libro, entonces acá tengo los autores, son más de 3, entonces tengo que ponerlos todos, el año, el título del libro así, en cursiva, y la editorial. Y ya la URL. Profe, Hola. una pregunta. Es que yo siempre que he hecho las referencias las he puesto en viñetas. ¿Eso está mal? Sí. Sí. Esas viñetas no irían ahí. Ah, listo, listo. Claro. Dale. Esta ya es como un artículo, entonces acá tengo el apellido, la inicial, el año, el título del artículo va normal, la revista, junto con el volumen. Recuerden que acá va una coma, no va un punto. Revista, coma, volumen, en cursiva, el número y el número de las páginas sin la abreviación o sin la cosa de P o PP. Este ya es una página web. Autores, en este caso un autor corporativo, el título, lo que yo estoy leyendo, y el nombre del autor o el nombre del sitio web, que de nuevo sería Universidad de Alicante, seguido de la URL. Miren que este ya es como un ejemplo de cómo más o menos iría el formato según APA 7. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. Dejar de compartir. Digamos que este ya fue como por el tema de normas APA. Ya, probablemente ya descansamos un rato para ahorita continuar con bases de datos. Listo, listo. Si quiere volvemos. ¿Cuánto tiempo? Por ahí 20 minuticos o no sé, dime tú. Sí, 20 minutos está bien. Listo, entonces a las 3:40 ¿les parece bien, chicos? Para que continuemos con la de base de datos. Listo. Está bien, profe. Entonces voy a Sí, detener la grabación y ya ahorita vuelvo a grabar. Entonces se subirán 2 videos al canal de YouTube. Listo. No se vayan a salir de la reunión, simplemente pues, la dejan ahí, ahorita vuelven y conectan. Listo.